Miércoles de mesa, Roy Campos. Hola, Roy, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? René Casados. Joaquín, René, muy buenas tardes. Don Pepe Fonseca. Joaquín, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Pepe. ¿Qué? Pues aquí sufriendo ¿Por qué? el trauma Trump que ya nos está creando a nivel nacional. Mira, yo tengo la impresión que íbamos a estar encarrerados en la cuarta transformación, que de pronto se nos olvidó que había una variable. ¿Se nos olvidó? Se nos olvidó. A los de la cuarta transformación. No, yo no me he pasado al lado oscuro de la fuerza, de ninguna manera. Ya parece que no tomaron en cuenta esa gran variable, que ya venían las elecciones americanas y que se iba a poner en movimiento Trump. Esta crisis migratoria, una crisis brutal migratoria que ha provocado Trump. No, yo creo que la crisis migratoria... Y le invitamos, aquí lo comentamos en esta mesa, hasta me vio feo cuando dije yo, venid, mandadme a todos ustedes, venid centroamericanos. ¿No fue lo que dijimos en diciembre? Bueno, entonces... ¿Eso lo generó la crisis? Yo no sé. El disparo en la migración centroamericaana, esa convocatoria la elevó. Sí, bueno, no, pero sino que fue un factor. Está bien, fue un factor. Sí. La causa es inseguridad, pobreza. Sí, pero los niveles actuales no existían. Pero esta crisis migratoria, el problema de esta crisis migratoria es que va a tener un costo que, a querer o no, va a obligar al gobierno del presidente López Obrador a reconsiderar muchas de sus prioridades por cuestiones de dinero, porque no le va a alcanzar el dinero para tanto, para cubrir la crisis migratoria. Ahora, pues si no, pues acepten el tercer país seguro, lo aceptan y hagan lo que Turquía con la Unión Europea. Turquía le sacó a la Unión Europea que le entregue 2.000 millones de euros cada año para manejar los campos de refugiados sirios y que ya no se vayan a Europa. Pero aquí no han considerado eso. A ver, nada más Trump no es país europeo. Trump es capaz de cobrarnos, no de pagarnos por hacer eso. O sea, Trump es un negociador que no afloja un quinto. A ver, aquí el villano de la película se llama Trump, ¿no? Entonces podemos criticar mucho la negociación, no había para dónde hacerse, hicieron lo mejor posible. No es para festejar. Estoy de acuerdo. No debemos festejar. No. Tenemos ahí un enemigo que va a estar permanentemente. Te leí ayer, Joaquín, es de aquí a noviembre del año que entra. Esto va a ocurrir cada vez que se le ocurra. De hecho, lo único que critico del acuerdo es que no se hayan establecido criterios para decir cuándo estamos bien y cuándo estamos mal. Es lo único. Es que está muy claro que dice, lo dijo Pence y lo dijo Pompeo y lo reiteró otro, que es a su criterio. A su criterio. El único criterio es, le voy a decir tal cual, es los números que tenga en la campaña electoral Trump. Eso va a ser el criterio. De acuerdo. Entonces, venga, aquí ya tengo algo para presionar. Lo cual nos tiene aliviados en este momento, porque ganamos unos días, pero no debe tenernos contentos. Porque, a ver, desde finales de mayo, López Obrador está fuera de agenda, fuera de su agenda. La agenda se ha vuelto, la mañanera de López Obrador se volvió la mañanera del canciller. O sea, es que el canciller conteste. ¿Por qué? Porque ya se acabó la agenda de los corruptos del régimen anterior, de los programas sociales, ya no está en su agenda la que le da, la que le conviene, la que le gusta. Y entonces nos vino a imponer a todos los mexicanos una crisis que apenas empezó, porque la extorsión de Trump lo acaba de decir. Advierte a México de fase más difícil si la migración continúa. Así es. Y es extorsión, amago, amenaza, como lo queremos llamar. Así va a estar, diario. Ahora sí vamos a ver el payaso que nos va a traer la cachetada. Sí, el comediante, al menos. Al país, porque sí nos va a traer. Porque además la comedia de sacar el papelito de que, dicen que no lo tengo, resulta que andas con tu papelito. Sí, con un acuerdo en la bolsa. En la bolsa. Sí, yo creo que aquí todo menos llamarse a sorpresas. Retomando
Joaquín, lo que dijiste de inicio hacia lo que afirmaba don Pepe. Por supuesto que cuando se hizo el análisis desde antes de que tomara el poder el presidente Andrés Manuel López Obrador, de lo que había dicho en campaña y de lo que dijo también la que ya en ese momento había sido destapada como secretaria de Gobernación, doña Olga Sánchez Cordero, y después lo que dijo ella misma, pero sobre todo dijo ya el presidente formal, era la política de puertas abiertas, de abrazo abierto, y que eso se manifestaba, lo dijimos en aquel momento, como un estímulo que después podría ser contraproducente ante lo que en aquel momento, desde entonces, Joaquín, tú apuntabas que era el problema de la migración, y no solamente como un problema regional, bilateral nuestro, sino como un problema global y un problema de siempre que difícilmente tenía solución, que tenía otro tipo de respuestas. Entonces, no nos agarremos por sorpresa. Yo no estoy tan seguro, Roy, aunque sea lo que te refieres, de que el gran villano sea Trump en esta situación. Ese papel ya lo tiene súper ganado, el gran antagonista, el gran villano. Ni siquiera estoy seguro de que lo sea hasta con los votantes en la percepción demócrata en aquel país. No, el asunto es que a sabiendas de esa situación y a sabiendas de lo que se hizo o no se hizo en estos primeros 6 meses en la política migratoria, venía un garrotazo de este tipo y de esta índole, y que sabíamos que negociar con ellos era imposible, sí, y que tendríamos que llegar a acuerdos, Joaquín, como los que se han mencionado, que a veces no hay situaciones de esta realidad, en realidad no hay un mal arreglo que un buen pleito. En realidad no hay acuerdos. Ebrard lo que hizo fue ganar tiempo. Hizo lo que Chamberlain. Chamberlain llegó con la paz firmada cuando venía de firmar con Hitler, pero porque ganó tiempo. Inglaterra no estaba en ese momento ni siquiera preparada para la guerra. Entonces ganó tiempo. ¿Qué es lo que yo creo? Que lo que tenemos que hacer es, no hay respuesta que vaya a satisfacer a Trump. Tenemos por enfrente 70 semanas de martirio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que ser un poco más duros, quizá, pero hay que pensar cuál es la respuesta que menos daña a México. Eso es lo que hay que pensar. Y a eso se tienen que sentar a pensar, no en ver qué ventaja electoral van a sacar los de la Cuarta Transformación. ¿Qué respuesta puede dar México más digna que no dañe gravemente a México? Bien, voy a los anuncios y regreso con la mesa. Le digo 2 cosas, le informo así. Un juez ordena preservar las obras del Naim porque alguien de Conagua dijo, vamos a inundarla y vamos a crear un lago. Puta de veras, pues no había lago. Ahora van a hacer un lago. Es decir, van a hundir, van a ahogar la obra del Naim. Me parece de una... Bueno, muy propio de la época. Sí, y ya pueden detener al exgobernador priista de Puebla, Mario Marín, porque por un juez dejó sin efecto el amparo para evitar la aprehensión. Continuamos. A ver. Es que si seguíamos hablando de Trump, decíamos, nuevamente Trump está imponiendo agenda y en México están pasando cosas. A ver, ¿qué está pasando? Mira, por ejemplo, en México, ¿qué es lo que está pasando? Hubo una recomendación de derechos humanos por lo de las estancias infantiles, violación a los derechos humanos de niños y de amas de casa. Sí. Implica directamente a López Obrador, que López Obrador habló contra las estancias y dijo va a ir el dinero directamente a las amas de casa. Entonces, y que tiene su paralelo. No recibió el informe de derechos humanos, pero se comprometió a hacer caso a todas las recomendaciones de la comisión. Bueno, aquí va una comisión. ¿Qué va a pasar? Una recomendación. ¿Altera o no este programa social? Dado la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos. Ahí lo tiene en un punto que no hemos seguido. 1 y 2, también hay varios fallos judiciales en donde reinstalan el caso de Chihuahua específicamente. Las estancias. O sea, el caso de Chihuahua, las estancias de Chihuahua se amparan y les están dando dinero a las estancias. Bueno, el caso de la Semarnat, que no Rocío Nales sigue insistiendo que ya iban a recibir hoy el certificado de... Está bien, nomás lo pospuso el secretario de Medio Ambiente, lo de Dos Bocas. A ver, Pepe, hace rato lo que dijiste que lo de Trump iba a tener un efecto, que era el efecto de reorganizar el presupuesto
y que vas a tener que modificar tus propuestas de trabajo. Bien, tal vez sirva de pretexto para no hacer algunas cosas que no se iban a poder hacer de todos modos. No lo creo. ¿Estás pensando en el aeropuerto o en Boca? No, exactamente. Ninguno de esos 3 grandes proyectos se va a cancelar, ¿eh? Es que no da tiempo ni dinero. Bueno, pero a ver, pero el presidente dice que sí. Está bien. Él dice que se va a terminar en tiempo y dentro del presupuesto. Sí, aunque lo de Trump es un buen pretexto. A ver, por ejemplo, lo del tren es un buen pretexto. A ver, tienes el Tren Maya y el Istmico. Decidas uno de los dos, pero no los dos. Entonces yo creo que sí son... Mira, ya dijo por lo pronto, creo que lo dijo él o no sé quién, que lo del avión, el dinero del avión se va a utilizar para este programa, para este avión. Pero cuando lo vendan, ¿eh? Cuando lo vendan, no está vendido. Cuando lo vendan a lo que quieren venderlo. ¿Cuántos meses tiene allí? Entonces, como que hay muchos temas, ojo, pero sí es cierto que viene a modificar, Trump viene a modificar agenda. El evento del sábado, por ejemplo, es un evento que, a ver, no tenía ni sentido, cada asistente fue a su fiesta. Tú oyes hablar primero a Muñoz Ledo con un muy digno discurso, me encantó el discurso de Muñoz Ledo, y después un pastor evangelista hablando de los cuáqueros en Estados Unidos, que no tenía sentido, parecía que eran 2 fiestas distintas. No, era un evento muy sin sentido. ¿Por qué? Porque ya se había firmado un acuerdo que nos pintan como positivo, pues positivo porque pateamos el bote, pero no porque logramos nada. Por cierto, Joaquín, hace rato que digo que no pone criterio Trump de cuándo dice que está bien o no, tampoco López Obrador pone con qué criterio va a juzgar si la vía mexicana es buena o mala, porque dice van a ver cómo va a funcionar la vía mexicana. O sea, ¿cuál es el criterio para que funcione? Que tengamos más gente aquí o más empleados, o sea, no sé. Y el punto negativo, Joaquín, para mí el punto negativo que puede derivar todo lo que está pasando es el surgimiento de grupos como en Estados Unidos antimexicanos, Sí. que aquí surjan grupos antimigrantes y que de por sí ellos no son culpables de nada, son víctimas y empiezan a agredirlos. Es de eso, perdón. Eso lo mencionó hoy el presidente López Obrador, que ya está al tanto de que ese sentimiento ha surgido en las zonas donde hay altas concentraciones de migrantes. En Tijuana hubo. En Tijuana, en zona de Tamaulipas, en Tapachula, ¿sí, René? Sí, mira, a lo que mencionabas, Roy, igual en base a lo que dijo don Pepe, que dices que pudiera ser un momento de reflexión, punto de inflexión para el presidente de reestructurar o retomar ciertas situaciones de sus políticas públicas y de sus decisiones. Ojalá, difícilmente. La prueba es que ellos están enmarcados ahorita, tanto Trump como él, en una guerra, una batalla de narrativas, de relatos, sí, cada quien con su historia, y el presidente, por lógica misma, inmediatamente ayer y antier vuelve a ser el líder social en campaña permanente, cuando también hay otro candidato en campaña permanente que es Trump, nada más que como presidente de los Estados Unidos, a diferencia de la anterior elección. ¿En campaña real? Así es, en campaña real. Entonces, tendrías que pensar que la realidad te indica que estamos en un estado, más allá de la complejidad de la relación con los Estados Unidos, en la relación bilateral y el desafío de la misma, de cierta y en ciertos aspectos mucha vulnerabilidad por parte del país y de la propia presidencia del presidente López Obrador para la relación con Trump. Correcto. Imagínate lo que tendría que corregir muchas no solamente de sus dichos, Joaquín, sino de sus políticas, que justo se le han venido haciendo observaciones que de alguna u otra manera han llevado, por mencionar solamente algo, a la no creación de la confianza para la inversión y para acrecentar el empleo en este país, y para que al haber confianza seamos menos vulnerables en ello. Él sigue en confrontación. Ahorita que hablabas del sentimiento antimigrante que lo sacó nuestro Bleeding Heart de casa. Mira, yo tengo un ejemplo. Es que ahí abajo es muy distinto a todo lo que se maneja acá. Me lo contó una persona cuya hija fue al Hospital General hace 3-4 días. Estuvo en el Hospital General y el doctor que la ve, ella paga cuota de recuperación allá en el Hospital General. El doctor que la vio decía que los guatemaltecos que el doctor le platicaba, porque la conoce, su paciente, se quejaba que los guatemaltecos que está atendiendo
exigen la atención, no la piden, exigen la atención, que el presidente dijo que iba a ser gratis, y se niegan a pagar la cuota de recuperación, y cuando se las cobran, salen mentándole la mamá a los médicos o a los administrativos del Hospital General. Es lo que pasa allá abajo. Bueno, te digo, esas cosas no se pueden paliar si no hay recursos para que se canalice y los atiendan. Está claro que sin... a ver, puede ser así que materialista. Sin dinero esto no va a ningún lado. Sí, sí. Digo, sí. Le puedes llamar presupuesto, lo que sea. Sin recursos de dinero. Y sin recursos de infraestructura. Y sin recursos de una política clara, no va a ningún lado. Y no son infinitos los recursos. O sea, son finitos y para poner recursos en esto hay que quitar de otro lado. Sí, bueno, sí, o sea, ni modo. Para mí, si se trata de dar estrategia, dentro de unos 40 días, 38 o 39, viene otra vez este proceso. La estrategia de México es absurda si quiere llevar estadísticas para mostrar. Si quiere decir, miren lo que hemos hecho, lo que hemos detenido, porque va a estar al criterio de Trump con sus variables, las que él quiera. Entonces, la estrategia de México lo que creo que debe ser es, uno, tratar de informar a los votantes, que es lo único que le va a importar a Trump, que sus votantes empiecen a verlo como un villano que está tratando mal al chiquito. No, al chiquito y a sus consumidores. Y a sus consumidores. Es decir, ahí lo importa es, voy a comunicarme no a Trump, a los votantes. Que los votantes digan, México está haciendo las cosas bien, México sí está cooperando, para que se vea mal Trump. Y dos, tratar de hacer un bloque de varios países donde los... Eso no va a ningún lado, pregúntale a la Unión Europea. Pero los votantes es lo importante. Sí. O sea, es no las gráficas y las cifras que le lleven. Estoy de acuerdo. Que es lo único que le va a importar a Trump. Porque como el criterio es de Trump... Sí, y Trump va a medirlo, porque Trump está midiendo diario lo que está pasando a la gente. Bien. Voy a ir a un corte y regresamos con las conclusiones, ¿sí? Bueno, vamos con las conclusiones. Roy, por favor. A ver, Joaquín, nada más, qué bueno que hablamos de Trump, todo lo que quieran, y vamos a volver a hablar porque va a estar recurrente. Pero no nos olvidemos que hay un México que tiene notas, tiene tragedias, tiene temas, ¿no? Tuvimos inundaciones estos días. Sí. Inundaciones en Jalisco, en San Luis Potosí, tuvimos actos de inseguridad como el de la Ciudad de México, pero no solo el de la Ciudad de México. Tuvimos actos políticos como el que se generó el día de ayer cuando López Obrador apoya a Claudia. Es decir, tenemos muchas cosas, tenemos leyes que están todavía por aprobarse en el Congreso. O sea, hay cosas que tenemos que ver y yo creo que dejemos a Trump durante un rato, que ya volverá. No, porque sí, pero ya volverá. Él no nos va a dejar a nosotros. Exacto, ya volverá, ¿no? Él no va a volver si no se ha ido. Claro. Y hay que recordar que el próximo martes, el discurso en Florida es bien importante, porque va a ver el tono de su campaña y cómo va a estar México en su campaña. El tema, exactamente. Sí. Hay que estar pendiente el martes que entra en Florida. El anuncio que anuncia que va a anunciar su campaña. Sí. Sí, es el meeting el evento para anunciar el inicio de su campaña. Sí, es su campaña. Sí. O sea, es el inicio de su campaña. Sí. Gracias, Roy, rápidamente. Donde el tema migratorio va a ser un eje central y donde sin duda alguna México. Ahora sí que el postdebate del acuerdo y el postacuerdo va a tener parte en ese tema. Yo creo que más allá también, Joaquín, de todo lo que ha sucedido, hay que reconocer que el presidente en la coyuntura y en lo inmediato se comportó como jefe de Estado, como él lo ha dicho, para elegir entre inconvenientes en los asuntos políticos. Yo aquí citaría que bien dice el clásico que el arte de lo posible es sinónimo de aptitud para salvaguardar el ámbito de la política frente a los excesos de lo imposible. Bien. Los jefes de Estado reconocen siempre esta máxima. Gracias. Al contrario, Joaquín, gracias a ti. Mira, de acuerdo, hay un tema que no debemos perder de vista. Ese intento que está haciendo Morena desde el Congreso para dar algo que yo llamo el saltapatrás en la democracia. Nos quiere cancelar todo lo que hemos avanzado en materia de elecciones claras, que reflejan lo que la gente quiere y lo quieren cancelar. Y claro, no sé qué quiso decir Mario Delgado al decir que lo que se trata es de establecer una auténtica democracia.
No sé qué quiere decir con eso. Y una advertencia que creo que debemos tener muy clara, que no se engañe el gobierno de México al dar cifras sobre la migración. ¿Alguien tiene idea de cuántos agentes están trabajando, agentes de Estados Unidos, están trabajando en territorio mexicano y van a hacer sus propios conteos, que son los que van a reportar a Washington? El único conteo que les interesa es los que cruzan, detienen a aquel lado. Claro. Entonces, Joaquín, tenemos una realidad difícil, muy agresiva, y a veces creo que Philip Peck tenía razón. ¿En qué? A veces la respuesta adecuada a la realidad es volverse loco. Venga, gracias, Joaquín. Gracias, Roy. Roy Campos, muy buenas tardes. René, muchas gracias. Gracias, Joaquín. René Casados, don Pepe Fonseca, gracias. Buenas Gracias, tardes. Joaquín.